Cuando mi esposa me escribió desde Mallorca para decirme que acababa de casarse con mi socio y remató el mensaje llamándome inútil, no rompí nada, no grité, no la llamé, le respondí con una sola palabra y abrí el portátil. Ella creyó que yo acababa de hundirme. No entendió algo esencial. Un hombre que levanta un imperio desde la nada no se derrumba primero. Primero cierra la puerta, luego apaga el incendio y después deja entrar la verdad. Me llamo Javier Alcántara. Tengo 56 años y todo lo que tengo lo levanté con mis manos, sin herencias, sin padrinos, sin atajos. Hace más de 2 décadas empecé en un despacho pequeño de Madrid, un sitio tan estrecho que apenas cabían un escritorio, una silla y una estantería torcida. Hoy mi empresa distribuye productos farmacéuticos en buena parte del país. Trabajan conmigo cientos de personas. No digo esto por orgullo, lo digo para que entiendas qué estaba en juego y para que entiendas también algo más. Un hombre que construye algo así no lo hace siendo distraído, pero yo sí cometí una distracción. Dejé a la persona equivocada demasiado cerca de todo. Si miro hacia atrás, sé exactamente dónde empezó a torcerse mi vida. No fue la noche del mensaje. Aquello solo fue el telón cayendo. El verdadero principio fue una cena de empresa en Valencia. Aquella noche le presenté a mi mujer, Susana, a mi nuevo socio, César Montero. Ella sonrió como solo sonreía cuando quería conquistar una habitación entera. Él le sostuvo la mirada un segundo más de lo correcto. Yo lo vi, claro que lo vi, pero en aquel momento no lo llamé peligro, lo llamé química social y seguí sirviendo vino. César había llegado a mi empresa gracias a mí. Yo había puesto mi nombre, yo había abierto puertas, yo había avalado operaciones, yo había repetido delante de otros directivos que aquel hombre merecía una oportunidad. Pensé que estaba construyendo algo sólido. No entendí que estaba metiendo un lobo en mi propia casa. Las señales llegaron mucho antes de Mallorca. El teléfono de Susana empezó a vivir boca abajo. Las cenas con clientes se alargaban sin explicación. Las preguntas sobre mi día desaparecieron. No poco a poco, de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz. Yo me di cuenta, siempre me doy cuenta, pero me conté una mentira cómoda. Me dije que un hombre que trabaja como yo no puede exigir calor cada noche. Me dije que estaba cansado. Me dije que el silencio en casa era el precio del éxito. Me mentí, y eso fue un error. El mensaje llegó un jueves por la noche. Yo estaba en el despacho de casa. Revisaba informes trimestrales. El móvil vibró sobre la mesa. Lo cogí sin pensar. Era de Susana. Leí una vez, luego otra. Decía que acababa de casarse con César en Mallorca. Decía también que yo era un hombre ridículo. Adjuntó una foto. Ella llevaba un vestido claro. Iba descalza. Sonreía con esa expresión tranquila que solo usan quienes creen haber ganado. Él la sujetaba por la cintura. Detrás se veía una terraza frente al mar, faroles encendidos, cielo rosa, copas, risas, todo muy calculado. No sentí sorpresa. Eso fue lo más frío de aquella noche. No sentí sorpresa. Mi cuerpo llevaba meses preparándose para un golpe así. Lo que hice fue estudiar la imagen, como se estudia una cláusula peligrosa antes de firmarla. Miré la hora, miré el hotel reflejado en una copa, miré la pulsera de flores en el brazo de ella, miré la mano de él, miré todo. Dejé el móvil sobre la mesa. Bebí un sorbo del café ya frío. Volví al informe. Leí 3 líneas. Luego cogí otra vez el teléfono. Escribí una sola palabra. Bien, la envié. Y abrí el portátil. Quiero que esto quede claro. No hubo gritos, no hubo botellas, no hubo lágrimas sobre el teclado. Hubo trabajo, trabajo silencioso, trabajo exacto, trabajo de hombre prevenido, porque yo ya llevaba tiempo preparándome. Lo primero fueron las cuentas. Bloqueé la operativa del patrimonio común. Suspendí el acceso de Susana a una cartera compartida que dependía de una cláusula de protección conyugal. Cancelé las tarjetas asociadas al despacho familiar. Rebosé su acceso a gastos de representación. Después pasé al ático. La vivienda estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. Eso importaba, y mucho. Cambié las credenciales del sistema de seguridad. Borré su huella, su reconocimiento facial, su mando, su código.
Vi cómo la pantalla confirmaba cada cambio. No sentí nada, solo orden. Después llamé a mi abogado, Manuel Ochoa. No era un hombre rápido, era mejor, era preciso. Le dejé un mensaje urgente. Luego abrí una carpeta cifrada que llevaba meses guardando. La había llamado contingencia, no estaba vacía. La empecé el día en que encontré un recibo de hotel en el bolsillo interior de una americana de Susana. Ella me dijo que había ido a una jornada de marca en Bilbao, pero la reserva era de un hotel de Sevilla, 2 noches, tarifa completa, sin evento asociado, sin descuento corporativo, sin lógica. Aquello fue suficiente. No la enfrenté. Una sola prueba sirve para una discusión. Yo no quería una discusión. Yo quería un mapa completo. Así que empecé a guardar cruces de ubicaciones, cargos duplicados, trayectos de coche, reservas, correos reenviados por descuido. Todo en silencio, todo con paciencia, todo sin anunciarme. Aquella noche, en pocas horas, protegí lo que debía proteger. No por venganza, por higiene, por supervivencia. A eso de la madrugada me acerqué al ventanal del salón. Madrid seguía despierta. Sirenas lejanas, faros, un camión de basura doblando la esquina. La ciudad respiraba como si nada pasara. Y en cierto modo era verdad. Nada había pasado todavía. Lo importante empezaba al amanecer. Dormí poco, pero dormí. Un hombre cansado se equivoca. Y yo no podía permitirme equivocarme. Me levanté antes de que saliera el sol. No necesité alarma, nunca la necesito. Me duché, me puse un traje gris oscuro, preparé café, el ático estaba en silencio. Ese silencio caro de los edificios altos, paredes gruesas, cristales dobles, la ciudad convertida en rumor. Mientras bebía el primer café del día, abrí la aplicación de seguridad. Susana había intentado entrar 2 veces durante la noche, 2 veces, ambas rechazadas. Guardé las horas, las añadí a la carpeta. Luego abrí el informe que me había preparado semanas antes un asesor financiero de total confianza. Le había pedido una revisión discreta, sin dar explicaciones. Él hizo su trabajo, y lo hizo bien. Lo que encontró no era una simple infidelidad, era preparación, era desvío, era plan. Susana había intentado mover parte de unos activos comunes hacia una estructura personal usando su apellido de soltera. El trámite no había llegado al final. Faltaba mi firma. Ella debía de estar esperando el momento adecuado. Un día tranquilo, una excusa amable, un documento entre otros. No llegó a tener ese momento. Yo me adelanté. Eso cambió todo. Poco después revisé otra prueba. Una carta que había llegado a un apartado postal compartido que ella ya ni recordaba. Era una preaprobación hipotecaria para una casa en la costa de Alicante. Los solicitantes eran Susana y César. No era una fantasía, no era una aventura, era un proyecto con planos. Le hice una foto, la guardé y se la envié a Manuel con una sola línea. Revisión completa, urgente. A media mañana me llamó. No perdió tiempo con saludos. Javier, me dijo, esto no es una crisis matrimonial, esto es una maniobra planificada. Le dejé hablar. Su voz se volvió aún más seca cuando mencionó la cláusula de infidelidad de nuestras capitulaciones. Era sólida, voluntaria, revisada, firmada, perfectamente válida. Habíamos hecho las cosas bien al casarnos, muy bien, y ahora esa pulcritud legal se convertía en un muro. Colgué. Me serví más café. Entonces abrí la otra parte de la carpeta, la que yo llamaba, solo para mí, el archivo César. Allí estaba la parte empresarial. Meses antes yo había avalado una expansión suya. Había puesto una cantidad enorme en juego. Mi firma, mi prestigio, mi nombre. Yo pensé que estaba empujando a un socio. En realidad estaba sosteniendo a un hombre endeudado hasta el cuello. Lo supe después. Tenía deudas privadas, reclamaciones, problemas con Hacienda. Había ocultado mucho. Había llegado a mí ya herido. Y yo le había prestado mi espalda para que pareciera erguido. También eso estaba documentado. No improvisé nada aquella mañana. Solo ordené piezas, solo cerré puertas, solo confirmé que el tablero estaba completo. A media mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Decía que se llamaba Teresa Montero, la esposa de César. Quería hablar conmigo. Lo leí despacio, lo releí y respondí. Sí, tenemos que hablar.
No añadí más. No hacía falta. Hay frases que ya vienen cargadas. Aquella era una de ellas. Poco después llamaron a mi puerta. No fue un timbre suave. Fueron golpes firmes, secos, como los de quien llega convencido de tener razón. Abrí. Había 2 agentes, uno mayor, serio, otro más joven, tenso. Me dijeron que existía una denuncia. Susana alegaba acoso económico y exclusión ilegítima de la vivienda familiar. Los invité a pasar, no porque quisiera agradarles, porque yo ya tenía todo listo. La carpeta blanca estaba sobre la mesa del salón, a la vista, esperándolos. El agente mayor habló primero. Yo lo dejé terminar. Luego le expliqué algo simple. La vivienda estaba a mi nombre. Los accesos habían sido revocados tras una ceremonia sentimental en Mallorca, enviada por mi esposa mientras seguíamos casados y mientras existía riesgo cierto sobre bienes compartidos. Sin elevar la voz, sin un gesto de más, le ofrecí la documentación, la abrió, leyó, pasó páginas, vio registros de acceso, vio movimientos, vio el intento de desvío patrimonial, vio la cláusula firmada. Su expresión cambió, no de golpe, pero cambió. El joven quiso insistir. Le faltaban datos. Su compañero lo frenó con una mirada. Terminó devolviéndome la carpeta. Dijo que aquello debía pasar al ámbito civil. Asentí. Le di el nombre de mi abogado. Se fueron poco después. En cuanto la puerta se cerró, hice una nota mental. Susana se estaba moviendo deprisa. Demasiado deprisa. Eso me convenía. Quien corre sin aire tropieza antes. Llamé al conserje del edificio. Se llamaba Eusebio. Era un hombre de otra época. Recto, seco, fiable. Le dije que nadie subía sin mi autorización. Ni Susana, ni acompañantes, ni supuestos mediadores. Él respondió con una calma que me tranquilizó más de lo que esperaba. Nadie pasa, don Javier. Perfecto. Colgué. Me acerqué otra vez al ventanal. La ciudad ya estaba despierta del todo. Taxis, gente con prisa, repartidores, semáforos. Todo seguía en movimiento. Y yo también. En mitad de todo aquello quiero decirte algo. Si esta historia te está atrapando, si te gustan los relatos donde la verdad tarda pero llega, te invito con todo respeto a suscribirte al canal y a dejar tu apoyo con un me gusta. Para nosotros de verdad cuenta. Y mucho. Porque cada gesto ayuda a que historias así sigan encontrando a quienes saben escucharlas. Volví al despacho. Abrí de nuevo la carpeta. La amplié con los intentos fallidos de entrada, con la denuncia, con la llamada del abogado, con la preaprobación hipotecaria, con las inconsistencias de César, con cada pequeño detalle. La traición suele parecer caos desde fuera, pero por dentro siempre tiene un diseño. Yo ya podía verlo. Lo que Susana creyó que era su gran golpe final no era más que el momento en que decidió dejar huellas por todas partes. Y eso, para un hombre como yo, era un regalo. Porque cuando alguien se siente vencedor, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, comete el error que termina de hundirlo. Aquella tarde no salí. No llamé a nadie salvo a quienes importaban. No busqué explicaciones. No me interesaban. Las explicaciones llegan tarde y suelen mentir. A mí ya solo me interesaban los hechos, y los hechos empezaban a apilarse a mi favor. Antes de caer la noche recibí un último mensaje. No era de Susana, no era de César, era del padre de ella. Un hombre duro, antiguo fiscal, pocas palabras, mucho peso. Decía que sabía lo ocurrido, decía que tenía algo que podía interesarme, y pedía verme al día siguiente. Lo leí una vez, y por primera vez en todo el día sentí algo parecido a una certeza distinta. No alivio, no alegría, algo mejor. La sensación de que el muro que yo había levantado en silencio estaba a punto de cerrarse por completo. Le respondí con 1 hora, nada más. Luego dejé el teléfono boca abajo. Apagué la lámpara del despacho y me quedé unos segundos en la oscuridad, no pensando en Susana, ni en César, ni siquiera en Mallorca. Pensé en algo más simple, en la primera estantería torcida de aquel despacho pequeño de Madrid, en el primer pedido que entregué yo solo, en las noches de frío, en los años de trabajo limpio, en todo lo que costó construir mi apellido. Entonces entendí con total claridad que aquello no iba solo de una traición,
Iba de una invasión. Habían querido entrar en mi casa, en mi empresa, en mi futuro. Habían querido usar mi esfuerzo como trampolín. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi paciencia con ceguera, mi disciplina con costumbre. Y ese fue su error, el más grave de todos, porque hay hombres que explotan cuando los traicionan, y hay otros que se vuelven insoportablemente precisos. Yo pertenecía a la segunda clase, y al día siguiente, cuando el padre de Susana cruzara la puerta de mi despacho con lo que decía traer entre manos, la partida dejaría de ser una sospecha, se convertiría en una prueba, y una vez que la verdad toma cuerpo, ya no hay playa, ni sonrisa, ni fotografía frente al mar que pueda salvar a quienes creyeron que habían ganado demasiado pronto. A la mañana siguiente llegué a la oficina antes que nadie. Me gustaba entrar cuando el edificio todavía no había despertado del todo. Ascensor vacío, pasillos en silencio, luz fría. Ese tipo de calma que te deja oír mejor tus propias ideas. Mi despacho ocupaba una esquina alta del edificio. Cristal por dos lados, madera oscura, líneas limpias, nada superfluo. Siempre lo había querido así, un lugar donde pensar sin ruido. Dejé la chaqueta en el respaldo de la silla. Encendí la lámpara del escritorio. Abrí el portátil. Lo primero que revisé fue la carpeta. La carpeta ya no parecía una medida de precaución. Parecía el esqueleto entero de una emboscada. Tenía mensajes, cargos, cruces de ubicación, intentos de acceso, documentos de patrimonio, la foto de Mallorca, la preaprobación de la casa en Alicante, y ahora faltaba una pieza, la que iba a traer el padre de Susana. Se llamaba Lorenzo Barragán. Era de esos hombres que no desperdician palabras. Cabello blanco, espalda recta, ojos tranquilos. Había sido fiscal durante media vida. No levantaba la voz. No lo necesitaba. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Llegó puntual. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Eusebio me avisó desde recepción. Lo hice subir. Entró con un maletín de cuero oscuro, sin gesto dramático, sin saludo largo. Me dio la mano y se sentó frente a mí. Durante unos segundos ninguno habló. No hacía falta. Había momentos en los que el silencio decía más que cualquier disculpa. Al final abrió el maletín. Sacó una libreta, un sobre y una carpeta delgada. Lo colocó todo sobre mi mesa con una lentitud muy medida. No vengo a defender a mi hija. Dijo eso nada más empezar, y yo supe que aquella reunión iba a ser útil. Lo miré sin interrumpir. Continuó. Hace meses empecé a notar cosas raras. Llamadas que terminaban cuando yo entraba en una habitación. Mensajes borrados con demasiada rapidez. Cambios de humor. Excusas torpes. Pensé que era una crisis matrimonial. Luego dejé de pensar eso. Abrió la libreta. Había páginas fechadas. Apuntes breves, horas, lugares, comentarios. No era un diario sentimental. Era un registro. Lorenzo me explicó que una noche, durante una cena familiar en su casa de Javea, sorprendió a Susana y a César hablando en voz baja en la terraza. No oyó toda la conversación, pero sí lo suficiente. Oyó la palabra salida, oyó la palabra firma, oyó también mi nombre, y oyó a César decir que, cuando todo estuviera listo, yo no tendría margen de maniobra. Lorenzo escribió lo que recordaba nada más llegar a su despacho, con fecha, con hora, con firma, no porque supiera lo que vendría, porque era el tipo de hombre que documenta incluso aquello que todavía no comprende. Luego me entregó el sobre. Dentro había una carta escrita por Susana meses atrás. No era una carta afectiva, era una consulta. Le pedía consejos sobre cómo mover ciertos bienes a un patrimonio personal, sin activar obligaciones de comunicación dentro del matrimonio. Lo formulaba de forma casi técnica, como si hablara de un trámite cualquiera, como si no hubiera traición dentro de cada línea. Lorenzo levantó la vista mientras yo leía. No le respondí a esa carta. Dijo eso sin cambiar el tono, ni una palabra, pero la guardé, porque me hizo entender que no estaba ante un desliz, estaba ante una intención. Asentí despacio. Aquello confirmaba lo que yo ya sabía, pero en derecho no basta con saber, hay que probar. Y Lorenzo acababa de entregarme algo muy valioso, no solo por el contenido, también por quién era él. Un testigo creíble, rígido, limpio, imposible de desacreditar con facilidad. Después abrió la carpeta delgada.
Dentro venía una copia de unas capitulaciones revisadas años atrás, las nuestras, subrayadas, con anotaciones al margen de su propia mano, cláusulas marcadas, comentarios, fechas. Todo mostraba lo mismo, que Susana había firmado sabiendo perfectamente lo que firmaba, que nadie la presionó, que nadie la engañó, que las consecuencias estaban claras desde el primer día. Lo tuve delante, blanco sobre negro, y entendí que el suelo bajo sus pies empezaba a desaparecer. Lorenzo cerró la carpeta. Luego se quedó unos segundos mirando la ventana. Madrid ya rugía abajo, semáforos, motos, una ambulancia a lo lejos. Yo seguí callado. Fue él quien habló de nuevo. Cometí un error. Dijo eso sin adornos. Quise creer que mi hija solo estaba insatisfecha. No quise ver que estaba calculando. Yo conocía bien ese tipo de frase. La había oído en reuniones, en auditorías, en despidos. No era una frase para consolar, era una frase para reconocer responsabilidad. Le di las gracias, de verdad, no por lealtad hacia mí, sino por lealtad hacia la verdad. Él inclinó apenas la cabeza. Entonces añadió algo que no esperaba. Hay otra persona con la que deberías hablar, la esposa de César, Teresa. Me escribió anoche. Dice que ha encontrado algo importante. Yo ya había recibido su mensaje, se lo dije. Lorenzo no pareció sorprendido. Entonces, no tardes. Afirmó eso mientras guardaba la libreta en el maletín. Si esa mujer tiene lo que creo que tiene, no estamos hablando solo de una ruptura, estamos hablando de una operación conjunta. Y eso cambia por completo el terreno. Se levantó. Yo también. Nos dimos la mano. Antes de salir se detuvo. No se giró del todo, solo lo justo. Lo que haya hecho mi hija, lo pagará ella. Pero nadie podrá decir que la verdad no fue advertida a tiempo. Luego se fue. Me quedé mirando la puerta cerrada durante unos segundos. Después llamé a Manuel. Tardó poco en contestar. Le resumí la reunión. No hizo preguntas innecesarias. Solo me dijo que le enviara copias de todo y que citáramos a Teresa cuanto antes. Lo hice en ese mismo instante. Media hora después ella me respondió. Estaba en Madrid, no en un hotel caro, no en una zona elegante, en un apartamento alquilado cerca de Atocha. Dijo que podía venir esa misma tarde. Acepté. El resto de la mañana lo dediqué a trabajar como si el mundo siguiera siendo normal, y en cierto modo era necesario. Revisé contratos, firmé autorizaciones, tuve una reunión breve con el director comercial. Nadie en la oficina sabía aún el alcance de lo que estaba ocurriendo. Había rumores. Claro que lo sabía. En una empresa nadie necesita pruebas para notar que el aire ha cambiado, pero rumores no son verdad, y yo no iba a permitir que la verdad saliera de mis manos antes de tiempo. A eso del mediodía me llamó mi hijo. Se llamaba Bruno. Tenía 27 años. Trabajaba en análisis financiero para una firma de inversión. Siempre había sido un hombre sereno, observador, más parecido a mí de lo que a veces me gustaba admitir. Había visto algo en redes. No preguntó de forma torpe. No elevó la voz. Solo me dijo que necesitaba saber que era cierto. Se lo conté. No todo, pero sí lo importante. Le hablé del mensaje, de Mallorca, de César, de las pruebas, de las medidas que había tomado. Guardó silencio un momento. Luego hizo la pregunta correcta. ¿Desde cuándo lo sabías? Le respondí con la verdad. Desde hacía meses. Esperaba enfado. No llegó. Lo que oí al otro lado fue otra cosa. Respeto triste. Como si entendiera el peso de esperar. Mamá me llamó hace unos días. Dijo eso con voz baja. Quería comer conmigo cuando volviera de viaje. Yo pensé que quería contarme algo delicado. No imaginé esto. Luego añadió. Lo iba a presentar como un hecho consumado. Asentí sin querer, aunque él no podía verme. Sí, eso creo. Bruno respiró hondo, y entonces pronunció una frase que se me quedó grabada. La gente que manipula siempre prefiere el momento en que ya no puedes responder a tiempo. Esa frase no la había aprendido de mí. La había aprendido de mirar, y comprendí que mi hijo veía mucho más de lo que yo había querido pensar. Le pedí calma, le pedí silencio. Le pedí que no hablara con su madre todavía. Aceptó. Antes de colgar me dijo algo más. Lo que necesites de mí, lo tienes.
Cerré la llamada y me quedé un momento mirando la pantalla apagada. A veces uno mide su propia vida no por el dinero que ha ganado, sino por la clase de hijo que ha criado. Esa llamada me sostuvo más de lo que esperaba. Por la tarde llegó Teresa. Era una mujer sobria, cabello recogido, abrigo oscuro, rostro cansado. No derrotado, cansado. Eso era diferente. Traía una bolsa de tela y un pendrive. Se sentó frente a mí sin teatralidad. Tenía la manera de hablar de quien ya ha llorado todo lo necesario y ha venido a hacer algo útil. Gracias por verme. Dijo eso apenas sentarse. Le respondí que nos convenía a ambos hablar con claridad. Asintió. Llevaba meses sospechando. César le había dicho que estaba instalándose en Madrid por trabajo, que ella debía quedarse en Murcia con los niños durante una temporada, que todo era temporal. Luego empezaron los retrasos en pagos, las ausencias, las excusas cada vez más pobres, hasta que un banco la llamó. Había cuotas sin cubrir, promesas incumplidas y una cadena de silencios demasiado larga. Entonces entró en el despacho que él usaba cuando volvía a casa. No buscaba una aventura, buscaba explicaciones. Lo que encontró fue mejor y peor al mismo tiempo. Correos, archivos, presupuestos, calendarios compartidos, una carpeta entera con nombre neutro. Dentro estaba el futuro que César y Susana habían diseñado a espaldas de todos. Una casa en Alicante, fechas tentativas, escenarios, dinero previsto y, lo más importante, una proyección donde contaban con fondos que César esperaba liberar, aprovechando el aval que yo había puesto en una operación suya. Teresa dejó el pendrive sobre la mesa. Yo no lo toqué de inmediato. La dejé terminar. Había otra cosa, un intercambio de mensajes de voz. No muchos, pero suficientes. En uno de ellos César decía que, cuando yo firmara unos reajustes patrimoniales, todo sería más fácil. En otro Susana se reía. No una risa nerviosa, una risa tranquila, y decía que yo confiaba demasiado en la rutina. Esa frase me produjo más frío que el insulto del mensaje desde Mallorca. Confiaba demasiado en la rutina. Ahí estaba todo. Habían apostado a que yo seguiría siendo previsible. Aquel hombre trabajador, ordenado, constante. No vería venir el cuchillo. Se equivocaron. Hice pasar a Manuel al despacho. Ya estaba en el edificio. Revisó el contenido allí mismo. Primero en silencio, luego con esa expresión seca que ponía cuando algo superaba incluso sus previsiones. Esto no solo refuerza el caso. Dijo eso sin apartar los ojos de la pantalla. Esto lo redefine. Miró a Teresa, luego me miró a mí. Aquí ya no hablamos solo de adulterio ni de mala fe. Aquí hay planificación patrimonial y posible fraude vinculado a un aval empresarial. Eso abre otra vía. Teresa cerró los ojos un segundo. No por debilidad, por cansancio. Yo le pedí algo simple, que todo pasara de inmediato a manos de su abogada y de Manuel para custodiarlo de forma correcta. Aceptó sin discutir. No había venido a negociar. Había venido a entregar una verdad que ya no pensaba cargar sola. Cuando se marchó, el despacho quedó extrañamente quieto. Manuel se quedó conmigo. Apoyó las dos manos sobre la mesa, habló bajo. Ahora escucha bien. A partir de este momento no respondes a nada fuera de cauce legal. Ni llamadas sentimentales, ni mensajes ambiguos, ni provocaciones. Todo por escrito. Todo conmigo delante. Le dije que lo sabía. Pero una cosa es saberlo, y otra oírlo confirmado en voz alta. Se fue a preparar documentación. Yo me acerqué a la ventana. La tarde se iba apagando sobre Madrid. Cielo gris claro. Luces encendiéndose. La ciudad siempre tiene esa forma impasible de seguir adelante, aunque una vida se esté partiendo en 30 pisos más arriba. Poco después recibí un mensaje de César. Decía que todo parecía peor de lo que realmente era. Decía que podíamos hablar como adultos. Decía también que no quería que esto se volviera desagradable. Lo leí una vez y me reí. No por diversión, por claridad. Hay hombres que creen que una catástrofe puede arreglarse con el tono correcto, como si el daño dependiera del vocabulario. Le reenvié el contacto de Manuel. Nada más. Ni una palabra propia, ni una amenaza, ni una línea de orgullo. El silencio correcto a tiempo suele ser más humillante que cualquier insulto. A última hora llamé a Eusebio. Quería saber si Susana había vuelto. Me dijo que sí.
Había ido al edificio con un hombre. No era César, tal vez un abogado, tal vez un amigo valiente, tal vez alguien que todavía no entendía con quién estaba tratando. Pidió subir a recoger objetos personales. Eusebio respondió como yo sabía que respondería, con calma, con firmeza, con educación. Todo debía coordinarse por vía legal, nada más. Ella se alteró. No montó una escena abierta, pero dejó ver esa mezcla de incredulidad y furia de quien descubre que una puerta ya no se abre con su sola presencia. Se marchó al cabo de un rato. Le di las gracias a Eusebio, colgué, y por primera vez en 2 días me serví una copa. No grande, no para anestesiarme, solo para marcar un hecho. Ya no estaba reaccionando, estaba conduciendo. Eso cambia por completo el modo en que un hombre respira. Esa noche no cené fuera, no quería luces, ni conversaciones vacías. Pedí algo sencillo. Comí en casa, con el portátil abierto, releyendo documentos, ajustando fechas, ordenando una cronología limpia. Y mientras hacía eso pensé en algo que nunca antes me había planteado con tanta crudeza. La traición rara vez empieza con una pasión. Empieza con un permiso pequeño, una mentira diminuta, un silencio conveniente, un detalle que alguien decide perdonarse a sí mismo, luego otro y otro, hasta que un día ya no queda una persona enamorada, queda una persona capaz de justificar cualquier cosa. Eso era Susana ahora, y probablemente César también. No monstruos. Eso sería demasiado simple. Eran personas que habían ensayado su propia coartada durante tanto tiempo que terminaron creyéndola. Pero la realidad no desaparece porque 2 personas la editen a su gusto. La realidad espera, y luego presenta la factura. Antes de irme a dormir revisé una vez más el teléfono. Había un mensaje de Lorenzo, solo una línea. Haz lo correcto hasta el final. Eso haré, respondí. Apagué la luz del dormitorio, y en la oscuridad pensé en la palabra final. No como amenaza, no como deseo, como dirección. Todo se estaba acercando a un punto sin retorno. Ya no era solo una infidelidad oculta. Ya no era solo una fotografía cruel enviada desde una isla. Ahora había testigos, había documentos, había una esposa engañada del otro lado, había un padre que se negaba a proteger la mentira de su hija, había un hijo que ya empezaba a mirar el mundo con una lucidez dolorosa, y en medio de todos ellos estaba yo, no como víctima, no todavía, sino como el único hombre en la sala que había entendido algo esencial desde el primer recibo encontrado en una americana ajena. La verdad no siempre llega gritando. A veces llega ordenando carpetas, firmando copias, cerrando accesos y esperando el momento exacto para mostrarse. Yo ya estaba en ese momento, y al amanecer del día siguiente, cuando la prensa empezara a husmear y algunas personas del sector comenzaran a hacer llamadas incómodas, Susana y César iban a descubrir que una boda a escondidas puede parecer el final de una historia, pero a veces no es más que el error que por fin la deja al descubierto. A la mañana siguiente el teléfono empezó a sonar antes de que yo terminara el primer café. No era casualidad. Cuando una historia así empieza a abrirse, el ruido llega antes que la verdad completa. Primero llaman los curiosos, luego los prudentes, después los que temen salir salpicados, y al final llaman los que ya han entendido que el incendio es real. La primera llamada fue de un periodista económico. Lo conocía de años atrás. No era un hombre tonto, tampoco era un hombre limpio. Sabía moverse entre datos, rumores y medias verdades con una habilidad casi elegante. Preguntó si quería hacer una declaración sobre ciertos comentarios que ya circulaban en Valencia y Madrid sobre una ruptura escandalosa vinculada a una boda privada en Mallorca. Le respondí con calma: no tengo nada que declarar sobre mi vida privada. Pero si va a publicar algo relacionado con movimientos patrimoniales o con operaciones empresariales, le conviene asegurarse de no difamar a la persona equivocada. Hubo un breve silencio. Después cambió el tono, más prudente, más técnico. Dijo que entendía. Colgó. La segunda llamada fue más interesante. Procedía de una firma del sector que llevaba meses negociando una posible alianza de distribución con César. No me preguntaron por la boda, ni por Susana, preguntaron por la solvencia. Ese detalle me confirmó que algo ya se había movido bajo la superficie, porque en nuestro mundo las aventuras privadas importan poco.
Lo que importa es si un hombre puede cumplir, si un hombre paga, si un hombre cae y arrastra contigo un contrato. Respondí lo justo. Les dije que revisaran sus garantías con lupa y que consultaran a su asesoría antes de firmar nada nuevo. Lo entendieron enseguida. Al colgar sonreí apenas, no por satisfacción, por exactitud. La información siempre encuentra su propio cauce. Solo hay que saber cuándo no detenerla. A media mañana Manuel llegó al despacho con varios documentos preparados. Traía el rostro serio, pero en él había algo más. La clase de concentración que aparece cuando una estrategia empieza a encajar de verdad. Cerró la puerta, dejó la carpeta sobre mi mesa y fue directo al centro. Vamos a mover 2 líneas al mismo tiempo. Dijo eso mientras abría los papeles. Primero la vía matrimonial, segundo la vía mercantil. Lo miré en silencio. Quería oírlo completo. En la primera línea pediríamos medidas de protección patrimonial inmediatas. Activaríamos a fondo la cláusula de infidelidad y presentaríamos toda la cronología con la mayor limpieza posible, sin barro, sin frases emocionales, sin adornos. Solo hechos. En la segunda línea íbamos a trabajar algo más delicado. El aval que yo había firmado para César podía convertirse en una cuerda alrededor de su cuello si lográbamos demostrar que ocultó información financiera relevante mientras buscaba beneficiarse de mi confianza. Eso no era ya una cuestión de matrimonio, era negocio, y los jueces suelen escuchar con especial atención cuando alguien mezcla engaño personal con dinero ajeno. Manuel me explicó cada paso, fechas, tiempos, riesgos, respuestas previsibles de la otra parte. Lo hacía como siempre, sin teatro, sin triunfalismo. Yo asentía, ya sabía que no estábamos improvisando, pero una cosa es intuir que tienes un buen caso, y otra muy distinta escuchar a un abogado duro decirte que el otro lado se ha metido en un terreno del que quizá no salga entero. Antes de marcharse dejó una última observación sobre la mesa. Prepárate para que intenten darte la vuelta a la historia. No lo dijo como hipótesis, lo dijo como certeza. Cuando alguien sabe que la documentación le perjudica, intenta cambiar el escenario, convertirse en víctima, sembrar ruido, hacer que la gente discuta el tono en lugar de discutir los hechos. Yo ya había pensado en eso, pero oírlo me hizo apretar más cada pieza. Tenía razón. Susana no iba a volver llorando y diciendo la verdad. Iba a construir un relato, y César haría lo mismo. No podían ganarme en pruebas, así que intentarían ganarme en percepción. Ese mismo día entendí hasta qué punto. Poco después del mediodía, una persona de mi equipo de comunicación me pidió hablar en privado. Se llamaba Marina. Llevaba años conmigo, discreta, inteligente, leal al trabajo antes que al ruido. Entró al despacho con una tableta en la mano. Me mostró un artículo digital recién publicado por una revista de estilo. El titular era cuidadoso, pero venenoso. Hablaba de una conocida directiva del sector sanitario que había abandonado un matrimonio marcado por la frialdad, el control y la asfixia emocional. No aparecía mi nombre completo, no hacía falta. El texto estaba escrito para que cualquiera del círculo correcto supiera de quién hablaban. La protagonista era presentada como una mujer valiente que había decidido elegir su felicidad. La otra parte, es decir, yo, aparecía descrita como un hombre rígido, dominante, obsesionado con el patrimonio. No había una sola mención a Mallorca, ni a César, ni a la casa en Alicante, ni a los documentos, ni a las deudas, ni a las maniobras patrimoniales. Solo una narración elegante y falsa. La leí de principio a fin. No sentí rabia, sentí confirmación. Manuel había acertado. Ya estaban intentando mover la batalla al terreno emocional. Marina me preguntó si quería responder. Negué con la cabeza al instante. No de momento, le dije. Primero observar, luego decidir. Asintió. Antes de salir añadió algo que valoré más que cualquier consejo técnico. La gente que te conoce de verdad no va a creerse ese retrato. Y la gente que quiera creérselo ya estaba esperando una excusa para hacerlo. Eso también era verdad. Después llamé a Manuel y le envié el enlace. No tardó ni 5 minutos en devolverme la llamada. Su voz sonaba afilada. Vamos a pedir rectificación preventiva, no completa. Todavía no.
solo la suficiente para que entiendan que han publicado una pieza inestable sobre un asunto con documentación legal seria detrás. Acepté. No quería parecer un hombre desesperado por limpiar su imagen. Quería parecer exactamente lo que era, un hombre que no iba a permitir que la mentira quedara sola en la mesa. La tarde avanzó con esa sensación extraña de calma aparente que precede a las tormentas grandes. A eso de las 4 me llamó Bruno, no para pedirme explicaciones, para advertirme. Una amiga suya había visto circular la foto de Mallorca en un grupo privado. Ya no era una anécdota encerrada en unos pocos teléfonos. La imagen empezaba a moverse. Y una vez que una imagen así se mueve, ya no se detiene, no todavía. No sin algo más fuerte que la sustituya. Le agradecí el aviso. Luego le pregunté cómo estaba. Tardó un segundo antes de responder. No sé qué hacer con ella cuando me llame otra vez. Dijo eso en voz baja. No hablaba de una mujer cualquiera, hablaba de su madre. Me levanté y me acerqué al ventanal antes de responder. Hay preguntas que un hijo hace esperando una norma, pero eso no siempre existe. No le des una respuesta que no sientas. Le dije, no corras a perdonar por culpa y no te obligues a odiar por lealtad hacia mí. Necesitas tiempo. Él guardó silencio. Luego dijo algo que me dolió más de lo que mostré. Lo peor no es que se haya ido. Lo peor es que parece que lo llevaba ensayando mucho tiempo. Cerré los ojos un instante. Sí, respondí, eso es lo peor. Después de colgar me quedé varios segundos inmóvil. La traición tiene muchas capas. Una de las más sucias no es el engaño físico, es el ensayo previo, esa forma de sonreírte durante meses, mientras por dentro ya se está redactando otra vida. A última hora de la tarde recibí un mensaje de Susana. No era largo, ni especialmente inteligente. Decía que yo estaba exagerando, que todo se había complicado de una forma innecesaria, que debíamos hablar en privado como dos adultos que habían compartido muchos años. Leí el mensaje 2 veces, y en esas pocas líneas vi exactamente lo que esperaba. Ni una disculpa, ni una sola, ni una palabra sobre César, ni una palabra sobre la foto, ni una palabra sobre Alicante, ni una sola línea sobre los movimientos patrimoniales. Solo ese viejo truco, llamar exageración a la reacción del otro para no nombrar el daño propio. Se lo reenvié a Manuel. Él respondió con una sola frase, buena señal, no sabe por dónde salir. Apagué la pantalla, y por primera vez desde la noche del mensaje sentí algo cercano al cansancio. No debilidad, cansancio. La clase de fatiga que llega cuando entiendes que ya no estás luchando contra lo que hicieron, sino contra la versión que intentarán contar de ello. Salí tarde de la oficina. Decidí no volver directamente a casa. Conduje sin prisa por el centro. Luces de semáforos reflejadas en el asfalto. Terrazas llenas. Gente riendo. La vida de los demás siempre tiene esa insolencia. Sigue. No se detiene porque la tuya haya saltado por los aires. Terminé entrando en un club privado donde hacía años que cenaba de vez en cuando con clientes. No quería compañía, pero tampoco quería paredes conocidas. Me senté en una mesa apartada, pedí algo simple, y durante unos minutos logré comer sin pensar en documentos, sin pensar en llamadas, sin pensar en la palabra Mallorca. No duró mucho. A mitad de la cena apareció un hombre al que conocía bien del sector, Ignacio Paredes, director de una red logística con la que yo había trabajado más de una vez. Se acercó con cautela, como quien no quiere parecer indiscreto y sin embargo no puede resistirse a confirmar un rumor. Me preguntó si podía sentarse un momento. Le dije que sí. Habló primero de asuntos banales, mercado, retrasos, una feria próxima. Luego bajó la voz. He oído algo sobre Montero, no sobre tu mujer, sobre él. Eso me interesó. Lo dejé hablar. Me dijo que en los últimos días 2 proveedores le habían pedido garantías reforzadas antes de cerrar operaciones con la empresa de César. No sabían si era prudencia normal o si había un problema mayor. Yo mantuve el rostro quieto. Le respondí que hiciera exactamente lo que haría con cualquier operador sobre el que empiecen a aparecer dudas documentadas. Revisarlo todo. Ignacio me sostuvo la mirada. No necesitó más. Entendió que el humo venía de fuego real. Nos despedimos con corrección. Cuando salió pensé en algo muy simple. César seguía creyendo que esto era un triángulo sentimental. No lo era.
Se estaba convirtiendo en un problema de reputación profesional, y ahí es donde hombres como él suelen resquebrajarse, porque un amante puede reinventarse. Un operador del sector con deuda, opacidad y un socio perjudicado no lo tiene tan fácil. Volví a casa cerca de medianoche. El ático seguía tan silencioso como siempre, pero ya no era el silencio elegante del principio. Ahora era un silencio de transición, como si las habitaciones supieran que todavía faltaba una explosión más. Me quité la chaqueta, aflojé el cuello de la camisa y revisé por última vez el correo. Había uno nuevo de Manuel. Adjuntaba un borrador de respuesta legal para la publicación digital. Medido, frío, eficaz. Lo leí entero. No buscaba humillar, buscaba recordar a la revista que existían hechos verificables. Aprobé el texto con una sola corrección mínima. Después cerré el portátil, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Sonó el teléfono fijo del salón, no el móvil, el fijo. Muy poca gente tenía ese número. Lo dejé sonar una vez, 2 veces, 3. Al cuarto tono contesté. Hubo un segundo de respiración al otro lado. Luego la reconocí. Era Susana. Su voz sonaba distinta. No rota, no arrepentida, distinta. Como si por primera vez no supiera qué papel interpretar. Javier. Dijo mi nombre despacio. No respondí. Quería oír qué venía después. No está saliendo como pensaba. Añadió eso con una fragilidad tan exacta que habría convencido a cualquiera que no la conociera bien. Yo seguí callado. Entonces bajó aún más la voz. César me ha ocultado cosas graves. Por dentro no sentí compasión. Sentí una pieza encajando. Claro, ese era el siguiente movimiento. Cuando el socio falla, la amante traiciona al amante. La cadena es siempre igual. Quise saber hasta dónde llegaría. ¿Qué cosas? Pregunté por fin. Respiró hondo al otro lado. Deudas, promesas falsas, compromisos que no me contó. Dijo eso como quien empieza a descubrir una estafa ajena, no como quien ha participado en la propia. Apoyé una mano en el respaldo del sofá. Entiendo, respondí, y entonces pronunció la frase que confirmó todo. Necesito verte, no para hablar del matrimonio, para hablar de lo que él hizo. Cerré los ojos un instante. Allí estaba. No quería volver conmigo, no todavía. Ni siquiera pedía perdón. Quería salvarse antes de hundirse con César. Ese era el verdadero motivo de la llamada. Le respondí con voz serena. Cualquier cosa que tengas que decir, se la dirás a mi abogado. Su respiración cambió, más rápida, más seca. Javier, por favor, esto también te afecta. Sonreí sin humor. Ya lo sé, y precisamente por eso no volveré a cometer el error de escucharte a solas. Hubo un silencio duro. Luego dijo una última cosa. No sabes todo. Esta vez sí sentí algo, no miedo. Atención, porque las personas como Susana solo sueltan una frase así cuando creen tener todavía una carta escondida. No le di el gusto de preguntarle si es importante que lo reciba Manuel mañana por la mañana. Respondí y colgué. Me quedé de pie en mitad del salón con el auricular todavía en la mano. La ciudad brillaba al otro lado del cristal, lejos, fría, inmensa. Susana acababa de dar un paso que confirmaba 2 cosas. La primera, que César ya no controlaba la situación ni ante ella. La segunda, que aún quedaba algo que yo no había visto. No sabía qué era, pero su tono no había sonado a amenaza vacía. Había sonado a alguien que empieza a tener miedo de verdad. Dejé el auricular en su sitio, fui al despacho. Abrí una nueva subcarpeta dentro de contingencia. La titulé de forma muy simple. Llamada nocturna. Anoté hora, duración, contenido esencial. Y mientras escribía comprendí con una claridad casi cruel que la historia estaba a punto de doblar otra esquina. Hasta ese momento yo había seguido el rastro de una traición. A partir de ahora quizá iba a empezar a descubrir el tamaño real del derrumbe, y cuando un edificio cae de verdad, casi nunca arrastra solo a los que estaban dentro. A la mañana siguiente llegué al despacho con una sensación distinta. No era inquietud, no era rabia, era atención. La llamada de Susana seguía conmigo, no por el tono, no por el miedo, por aquella frase final. No sabes todo. Las personas como ella no dicen algo así para adornar una conversación.
Lo dicen porque creen tener todavía una llave, o una bomba, o una salida. Y yo necesitaba saber cuál de las tres era. Nada más entrar, llamé a Manuel. Llegó poco después, traía café, traía 2 carpetas, y traía esa expresión de hombre que duerme poco cuando el caso empieza a girar de verdad. Le resumí la llamada, sin omitir nada. Él escuchó hasta el final sin interrumpirme. Luego dejó la taza sobre la mesa y habló. No la vas a ver a solas. Eso no cambió. Asentí. Lo sabía, pero quería oír el resto. Si realmente tiene algo nuevo, lo soltará cuando vea que no consigue arrastrarte a una conversación privada. Y si no lo suelta, lo pediremos por la vía adecuada. Se inclinó un poco hacia mí. Lo importante ahora no es correr detrás de su frase. Lo importante es preguntarnos por qué te llama ahora y no antes. Esa era la pregunta correcta, porque las respuestas siempre empiezan donde el miedo cambia de dueño. Hasta ese momento Susana había creído controlar el relato. Había tenido la foto. Había tenido el golpe de efecto. Había tenido su pequeña boda frente al mar. Ahora no tenía acceso al ático. No tenía control sobre los bienes. No tenía la prensa de su lado con claridad. Y algo en César empezaba a fallar. Por eso llamaba, no por amor, por urgencia. Manuel abrió una de las carpetas. Había novedades. La publicación digital que había insinuado que yo era un marido controlador había retirado discretamente el artículo de la portada. No lo habían borrado del todo, todavía no, pero lo habían escondido. Eso ya decía bastante. A veces una rectificación no llega con un titular, llega con un gesto cobarde. Mover una pieza para que se vea menos. También eso cuenta. La segunda novedad era mejor. Uno de los clientes medianos de César había pedido una revisión completa de riesgos antes de renovar un acuerdo logístico. Otro había congelado una firma prevista para la semana siguiente. No por la boda, no por el escándalo sentimental, por las dudas financieras que empezaban a circular. Eso era serio, muy serio. En nuestro sector nadie teme un romance. Temen la inestabilidad, temen la deuda oculta, temen descubrir que un hombre negoció una expansión apoyado sobre una base podrida. Ahí es donde los contratos se enfrían. Ahí es donde los teléfonos dejan de sonar a tu favor. Manuel me preguntó si estaba dispuesto a apretar también por ese lado en cuanto tuviéramos margen. Le dije que sí, sin vacilar, no porque quisiera destruir a César, porque él había usado mi nombre para apuntalarse mientras cavaba a mis espaldas. Eso ya no era personal, era estructural. Cuando Manuel se fue, me quedé solo con la ciudad extendida detrás del cristal. Había una mañana clara sobre Madrid, luz limpia, un cielo casi blanco, y abajo la vida seguía con esa disciplina indiferente que tanto me gustaba y tanto me irritaba al mismo tiempo. A eso de media mañana me llamó Bruno. Su madre había vuelto a escribirle, no para disculparse, no para preguntar por él, para decirle que necesitaba hablar con su padre porque había cosas que podían perjudicarme si seguía escuchando solo a mi abogado. Esa frase me hizo sonreír sin alegría. Era otra vez lo mismo: insinuación, urgencia, media amenaza, media súplica. Bruno me preguntó qué debía responder. Le dije la verdad: nada. No la enfrentes, no la ayudes, no la consueles y no te conviertas en mensajero. Él guardó silencio un instante. Luego dijo algo que me hizo mirarlo de otro modo. Está asustada. No lo dijo con compasión. Lo dijo como quien observa un dato. Sí, respondí. Y cuando la gente así se asusta, puede volverse más peligrosa o más sincera. Colgamos. Yo seguí trabajando, o al menos eso intenté. Pero poco antes del mediodía recibimos una llamada que cambió el ritmo del día. Era Teresa, la esposa de César. Quería vernos de inmediato. Dijo que había encontrado algo más, algo que no estaba en el pendrive. Manuel regresó al despacho en menos de una hora. Le pedí a Teresa que subiera. Entró más pálida que la vez anterior, más cansada, pero también más resuelta. Traía una carpeta de cartón y un sobre pequeño. Se sentó sin ceremonia y fue directa. Anoche César me llamó. Quería saber si yo había hablado contigo. Lo miré sin mover un músculo. Sigue, le dije. Teresa abrió la carpeta. Sacó varios folios impresos, capturas de correo, transferencias, notas internas y una hoja manuscrita. La reconocí enseguida por el estilo.
Era la letra de César. Anotaciones rápidas, cantidades, fechas, nombres abreviados. Teresa señaló una línea concreta. Aquí, dijo. Leí despacio. No hacía falta entenderlo todo a la primera para notar el problema. Había una referencia a una operación puente. Había una cifra importante. Había una mención a una firma pendiente de Javier. Y había otra frase aún peor. Cubrir primero lo urgente. Reponer después. Levanté la vista. Teresa me sostuvo la mirada. Creo que pensaba usar dinero de una línea vinculada a tu aval para tapar otras obligaciones inmediatas. No sé si llegó a hacerlo del todo, pero estaba preparándolo. La sala quedó en silencio. Manuel tomó los papeles. Empezó a leer con la mandíbula apretada. Luego pidió el sobre pequeño. Dentro había una memoria externa antigua, muy pequeña. Teresa explicó que la había encontrado escondida en una funda de gafas dentro del coche de César. No sabía qué contenía. La habían revisado de forma superficial antes de venir. Había extractos, había archivos de voz. Había una carpeta con un nombre anodino. Vacaciones. Nada bueno suele esconderse bajo nombres así. Conectamos la memoria a un portátil limpio. Manuel pidió que nadie hablara. Los tres miramos la pantalla. Primero aparecieron fotos normales, hoteles, restaurantes, billetes. Luego aparecieron documentos escaneados, borradores, simulaciones. Una tabla de gastos prevista para los meses posteriores a la ruptura pública. Una especie de hoja de ruta. Y después llegó lo peor. Un archivo de audio. La voz de César era inconfundible. La de Susana también. La grabación no era larga, pero bastaba. Hablaban con una serenidad insoportable, no como amantes exaltados, como socios que revisan una operación. Él decía que necesitaban aguantar un poco más hasta que yo firmara unos ajustes y hasta que una de las líneas quedara despejada. Ella preguntaba cuánto tiempo faltaba. Él respondía que, si todo salía bien, antes del verano podrían cerrar la casa y salir de Madrid sin sobresaltos. Luego se oía una risa de Susana, no fuerte, no nerviosa, una risa suave y una frase que todavía hoy me sigue helando por dentro. Javier siempre cree que la lealtad se parece a la costumbre. Nadie habló cuando terminó el audio. Nadie podía mejorar ese silencio. Teresa se llevó una mano al cuello, como si aún le costara reconocer la voz de su propio marido. Manuel pausó la reproducción y dijo lo único que había que decir. Esto cambia el tablero, lo miré. ¿Cómo de mucho?, pregunté. Más de lo que parece, respondió. Si logramos acreditar bien la cadena de custodia y el contexto, ya no solo tenemos infidelidad y preparación patrimonial, tenemos una conversación que apunta a aprovechar tu confianza y ciertas firmas futuras dentro de un plan coordinado. No dijo fraude aún, no necesitaba decirlo. La palabra ya estaba en la sala. Teresa entonces sacó la última pieza. La hoja manuscrita no era lo único hallado en el coche. También había una llave física, de una taquilla privada en una estación de alta velocidad. César la usaba cuando no quería dejar ciertos papeles en casa ni llevarlos encima. Teresa lo supo porque una vez lo vio guardar allí una carpeta azul antes de viajar a Madrid. Eso ya era demasiado preciso para ignorarlo. Manuel tomó aire. Luego habló con esa rapidez controlada que solo le he visto en los días importantes. No tocamos esa taquilla sin hacer las cosas bien. Nada de impulsos, nada de ir hoy mismo a abrir nada. Vamos a pedir una actuación formal. Si dentro hay documentos útiles, tendrán valor. Si entramos mal, regalamos una impugnación. Tenía razón. Siempre la tenía en lo esencial. Teresa aceptó. Firmó lo necesario para dejar constancia de hallazgo y entrega. Después se quedó unos segundos mirando la ventana. Cuando habló, lo hizo casi para sí misma. Yo pensé que era una aventura. ¡Qué ingenua fui! Nadie respondió, porque aquello era exactamente lo más triste. Cuando la traición va de verdad en serio, casi nunca se presenta como pasión, se presenta como proyecto. Teresa se marchó poco después. Manuel salió con ella para coordinar los siguientes pasos. Yo me quedé solo, muy solo, y por primera vez desde el mensaje de Mallorca sentí un cansancio distinto. No por la presión, no por el daño, por la claridad. Hay momentos en que la verdad deja de doler por sorpresa y empieza a doler por detalle. Ya no era una sospecha amplia, ahora tenía textura,
poses, risas, plazos, tonos. Lo oyes y entiendes que durante meses compartiste techo con una persona que no solo te mentía, te estudiaba, te convertía en variable, te reducía a hábito. Eso fue lo que más me costó tragar, no la infidelidad, no la boda ridícula frente al mar, sino la manera en que me habían convertido en una costumbre útil. A media tarde recibí un mensaje de Lorenzo. Decía que Susana había ido a verlo. No le pidió perdón, no le explicó nada. Solo quería saber si él había hablado conmigo. Eso era suficiente. Contesté con una sola pregunta. ¿Qué le dijiste? La respuesta llegó casi de inmediato. Le dije que un padre no existe para encubrir a una mujer adulta cuando ha decidido destruir su propia casa con cálculo. Leí la frase 2 veces y sentí un respeto más hondo del que ya le tenía. Poco después volvió a sonar mi móvil. Esta vez era un número oculto. Contesté. No hablé primero, era César. Su voz sonaba extrañamente calmada, demasiado calmada. La clase de calma que usan algunos hombres cuando se ven cerca del borde y quieren fingir que aún mandan algo. Javier, dijo mi nombre como si pudiéramos hablar de igual a igual. Esto se está yendo a un sitio que no conviene a nadie. Seguí callado. Te propongo algo, continuó. Una salida ordenada, sin escándalo, sin exponer ciertas cosas que solo van a empeorar el daño para todos. Ahí estaba, la carta. No sabía aún cuál, pero ya estaba sacándola. Le respondí por fin. Todo lo que tengas que decir se lo dirás a Manuel Ochoa. Se produjo una pausa corta. Luego soltó la frase que buscaba. No todo está en tu carpeta. Miré el cielo detrás del cristal. Blanco, quieto, vacío. Eso ya me lo han dicho hoy 2 veces, respondí. Él dejó escapar una risa mínima. Entonces deberías empezar a preguntarte por qué. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono. No sentí temor, sentí confirmación. Había algo más. Y ahora ya no lo insinuaba solo Susana. Lo insinuaba también César. Eso podía significar 2 cosas. O estaban mintiendo para descolocarme, o ambos sabían que existía una pieza pendiente y cada uno quería usarla antes que el otro. En cualquiera de los 2 casos, la situación se aceleraba. Llamé a Manuel de inmediato. Volvió a subir. Le conté la llamada. No se sorprendió. Solo apoyó las manos sobre mi mesa y pensó en voz alta. Si los 2 están repitiendo la misma idea, es porque hay un elemento real o porque uno teme que el otro lo entregue primero. Asentí. Era exactamente mi lectura. Entonces hizo algo que me devolvió la calma. Sacó una libreta. Empezó a enumerar posibles frentes. Documentación adicional, fondos movidos fuera de radar, alguna garantía personal cruzada, un acuerdo previo con terceros, o algo relacionado con tu empresa que todavía no hemos tocado. Esa última posibilidad me dejó frío, no porque creyera que hubieran llegado muy lejos, porque por primera vez pensé que quizá habían intentado algo más que usar mi dinero y mi casa. Quizá habían querido entrar también en la empresa por una puerta menos visible. Y si eso era cierto, el problema dejaba de pertenecer solo al ámbito privado. Manuel me vio la cara, lo dijo enseguida. Voy a activar una revisión interna más profunda, muy discreta, no solo patrimonial, también operativa, accesos, correos, autorizaciones antiguas, todo. Acepté sin discutir. Habíamos llegado a un punto donde la prudencia ya no consistía en esperar, consistía en mirar debajo de cada alfombra. Cuando anocheció seguía en la oficina. No tenía sentido volver temprano al ático. Allí solo me esperaba el silencio. Y aquella noche yo necesitaba otra cosa. Necesitaba luz, pantallas, papeles, la sensación de que todo estaba en movimiento. Marina pasó a última hora para dejarme una actualización de reputación. Algunos nombres del sector ya preguntaban con discreción si la relación de César con mi compañía seguía intacta. Todavía no era una estampida, pero el suelo empezaba a crujir bajo sus zapatos. Eso bastaba. Antes de irse me dijo algo simple. La gente empieza a intuir que aquí no hay un marido despechado. Aquí hay una historia mucho más sucia. Y tenía razón. Ya no podía maquillarse como un romance valiente. Demasiadas piezas apuntaban a otra cosa. Demasiadas manos metidas donde no debían. Demasiados plazos. Demasiada preparación. Me quedé solo una vez más. Miré la ciudad. Pensé en Susana, pensé en César,
Pensé en aquella frase escuchada en el audio. Javier siempre cree que la lealtad se parece a la costumbre. Apoyé una mano sobre el escritorio y entendí con una claridad casi cruel que los dos se habían equivocado en lo mismo. No habían confundido mi lealtad con costumbre. Habían confundido su propia mentira con inteligencia, y esa confusión suele salir carísima. A última hora, cuando ya me disponía a cerrar el despacho, Eusebio me llamó desde recepción. Su voz seguía teniendo la misma calma de siempre. «Don Javier, ha venido la señora, pero no sube sola. Viene con un hombre que enseña una acreditación y dice que trabaja para un juzgado. No he dejado pasar a nadie todavía». Miré el reloj, respiré una vez y le respondí con la voz más serena que encontré: «Hazles esperar». Ahora bajo, y mientras cogía la chaqueta supe que la noche acababa de cambiar otra vez, porque si Susana había regresado con alguien que decía venir de parte de un juzgado, entonces la siguiente jugada ya no iba a ser una insinuación, iba a ser un choque frontal. Bajé al vestíbulo sin prisa, no porque estuviera tranquilo, porque en momentos así la prisa siempre beneficia al que viene a descolocarte. El ascensor descendió en silencio, las puertas se abrieron, y allí estaban Susana, con un abrigo oscuro, el rostro tenso, la mirada menos segura que la de la foto en Mallorca, y a su lado un hombre con una carpeta gris y una acreditación colgada al cuello. No llevaba toga, no llevaba placa, no llevaba nada que me impresionara. Eusebio seguía detrás del mostrador, recto, sin moverse un centímetro. Me acerqué. El hombre habló primero. Dijo que traía una notificación urgente relacionada con una solicitud cautelar presentada esa misma tarde. No alzó la voz, no intentó intimidar. Eso ya me gustó más. Le pedí que me mostrara la documentación. Lo hizo, era real. No era una orden contra mí, era una petición de acceso supervisado de Susana para recoger objetos personales del ático y retirar documentación que, según su escrito, le pertenecía. Nada más, ni embargos, ni medidas penales, ni el espectáculo que ella seguramente había querido sugerir con su entrada. Revisé las hojas, luego levanté la vista hacia ella. Susana sostuvo mi mirada apenas unos segundos, después la apartó. Allí vi algo que no había visto en años, no culpa, no todavía. Vi agotamiento, y detrás del agotamiento, miedo. Le devolví la documentación al funcionario. Le dije con total calma que mi abogado coordinaría la ejecución de cualquier acceso supervisado en cuanto se validaran los términos exactos. Él asintió. No parecía tener interés en discutir, solo en cumplir su parte. Me entregó la copia, firmé la recepción, y cuando ya se disponía a marcharse, Susana dio un paso leve hacia mí. «Javier». Dijo mi nombre en un tono bajo. No respondí. «Necesito hablar contigo», añadió eso casi sin aire. «No aquí, no así». La miré unos segundos, luego negué con la cabeza. «Todo con Manuel», respondí. Sus labios se tensaron. No hizo una escena, no la habría ayudado, pero por primera vez pareció una mujer que ya no sabía cuál de sus máscaras podía seguir usando. El funcionario se despidió. Eusebio abrió la puerta. Susana se quedó un instante más. Quiso decir algo. Lo vi en su cara. No llegó a hacerlo. Se fue. Yo me quedé en el vestíbulo con la copia de la notificación en la mano. Eusebio me observó en silencio. Cuando el cristal de la entrada se cerró del todo, dijo solo una frase: «La gente siempre vuelve donde cree que aún queda algo suyo». Lo miré y asentí, pero a veces vuelven demasiado tarde. Subí de nuevo al despacho, llamé a Manuel, le resumí la escena. Me dijo que aquella solicitud no cambiaba nada de fondo, solo demostraba que el otro lado estaba buscando aire. Acordamos un acceso mínimo, supervisado, inventariado, sin posibilidad de sacar documentos no listados. Quería cerrar también esa puerta, sin ruido, sin margen. Mientras hablábamos, otra llamada entró en mi móvil. Número oculto. No la tomé. No hacía falta adivinar quién era. La noche avanzó lenta. No volví al ático. Me quedé en la oficina, revisando, pensando, esperando el informe interno que Manuel había activado unas horas antes. Llegó casi a medianoche, no completo, pero sí suficiente para cambiar el dibujo final. Había una serie de accesos irregulares a documentos operativos de la empresa durante meses.
No habían tocado el núcleo duro, no lo habrían logrado, pero sí se habían abierto carpetas sensibles, propuestas, rutas de expansión, modelos de coste, listados de márgenes, nada que por sí solo destruyera la compañía, pero sí material valioso para alguien que quisiera adelantarse, o negociar, o copiar movimientos. Lo peor no fue eso. Lo peor fue el nombre del usuario desde el que se habían realizado varios accesos. Una cuenta secundaria creada para apoyo administrativo en proyectos especiales, aprobada en su día por César, respaldada en su uso por una petición informal de Susana. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, no porque me sorprendiera del todo, porque por fin encajaba la frase que ambos repetían. No sabes todo, tenían razón, aún no lo sabía todo, ahora sí empezaba a saberlo. No solo habían planeado salir juntos, no solo habían querido redirigir patrimonio, también habían tanteado la empresa, habían asomado la mano a una parte de mi trabajo, a una parte de lo que más me costó construir, y en ese instante comprendí algo definitivo. Hasta ese momento yo aún conservaba una esquina de compasión, pequeña, lejana, la idea de que todo esto había sido una mezcla podrida de ambición y deseo. Esa noche desapareció, porque una cosa es traicionar a un marido, y otra muy distinta es entrar en la arquitectura de su vida para ver qué puedes llevarte cuando se derrumbe. Llamé a Manuel otra vez. No protestó por la hora. Leímos el informe juntos. Su voz sonó seca. Ya está, dijo eso al final. Ahora sí tenemos el cuadro completo. Asentí despacio, y en el silencio posterior entendí que tenía razón. Ya no faltaba ninguna pieza esencial. Lo que siguió durante los días siguientes fue rápido, muy rápido. A veces la justicia parece lenta desde fuera, pero cuando el expediente está bien armado, las cosas se precipitan. Se fijó la vista principal, se coordinó el acceso supervisado al ático. Susana subió 2 días después con su abogada. No intercambiamos ni una frase innecesaria. Yo no estuve presente dentro, no quería estar. Manuel sí, Eusebio también. Ella recogió ropa, objetos personales, algunas cajas. No pudo llevarse documentos empresariales, no pudo tocar archivos patrimoniales, no pudo improvisar una escena. Salió del edificio con menos cosas de las que esperaba y con menos aplomo del que había mostrado al entrar. Esa misma semana César cometió su error final, tal vez por nervios, tal vez porque empezó a entender que el suelo se le iba, tal vez porque hombres así siempre creen que podrán recuperar el control con una llamada a tiempo. Intentó mover fondos desde una estructura vinculada a una de sus sociedades antes de que determinadas medidas quedaran firmes. Lo detectaron, quedó registrado, y esa maniobra, sumada a las deudas previas, al aval, al audio, a la memoria, a la hoja manuscrita y a los accesos internos, terminó de cerrar el cerco. No hizo falta que yo levantara la voz, no hizo falta una sola amenaza, solo hizo falta que todo quedara donde debía quedar, ante quien debía verlo. La vista se celebró en una mañana gris, no lluviosa, pero sí pesada, de esas mañanas en que el aire parece anticipar la sentencia antes que nadie. Llegué con Manuel, traje oscuro, corbata sencilla, sin gestos, sin prensa, sin voluntad de espectáculo. Susana llegó después, con su abogada. No iba vestida para deslumbrar, iba vestida para parecer seria. Eso ya decía mucho. César no apareció a mi lado, ni cerca de ella. Entró más tarde con representación distinta. Ese detalle fue casi simbólico. Ya ni siquiera se sostenían juntos en público. Lorenzo estaba allí, sentado unas filas más atrás, con el mismo maletín sobrio, con la misma espalda recta. Bruno también vino. No dijo casi nada. Me puso una mano en el hombro antes de entrar, y con ese gesto bastó. La sesión fue limpia, dura, muy limpia. Manuel expuso hechos, cronología, pruebas, accesos, intentos patrimoniales, cláusulas firmadas, audios, documentación externa. La otra parte intentó insinuar contexto emocional, presión, crisis, malentendidos. Pero cada vez que trataban de llevarlo hacia el terreno difuso, aparecía un documento, una fecha, una voz, una firma, una nota, una transferencia, un acceso. Al final todo se volvió muy simple, demasiado simple para ellos.
No estábamos ante una huida romántica. Estábamos ante una coordinación sostenida para beneficiarse de mi confianza personal y de mi estructura. Eso fue lo que pesó. No la foto, no la isla, no el vestido claro, no el insulto. Pesó el diseño, pesó la intención, pesó la calma con la que lo prepararon todo. Cuando Lorenzo declaró, el aire en la sala cambió. No habló como padre herido, habló como el hombre que era, preciso, sereno, implacable. Dijo que su hija sabía perfectamente lo que había firmado años atrás. Dijo que había percibido señales. Dijo que no podía mentir para proteger lo indefendible. Y cuando la otra parte trató de sugerir que su testimonio estaba afectado por el dolor familiar, respondió con una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. La verdad no cambia porque apunte hacia tu propia sangre. Después de eso todo cayó por su propio peso. La resolución no llegó como un trueno. Llegó como llegan las cosas inevitables, con una claridad que no deja aire. Se activó plenamente la cláusula de infidelidad dentro de lo que correspondía. Se consolidaron las medidas patrimoniales. Se dejó constancia seria de la actuación paralela respecto a César y sus maniobras. Y se abrieron los cauces necesarios para lo empresarial. No voy a fingir que sentí alegría. No la sentí. Tampoco venganza. Sentí otra cosa. Cierre. Ese tipo de cierre frío que no te devuelve lo perdido, pero al menos impide que el daño siga creciendo. Al salir, Bruno caminó a mi lado en silencio. No habló hasta que bajamos las escaleras del edificio. Entonces dijo, «Ya terminó». Lo miré y respondí con sinceridad, «No, ya se entendió, que no es lo mismo, porque terminar de verdad no depende de un juzgado. Depende de cuánto tarda una vida en reorganizarse después de haber sido usada como escenario por otros». Los meses siguientes fueron sobrios, sin grandes escenas, sin llamadas nocturnas, sin súplicas que yo quisiera escuchar. César empezó a desaparecer del mapa profesional con la rapidez exacta con la que desaparecen los hombres, cuya imagen estaba sostenida por préstamos ajenos, contratos congelados, revisiones abiertas, socios cautos, puertas cerradas. No hizo falta que yo impulsara nada. El sector hace esas limpiezas solo cuando detecta olor a riesgo. Susana alquiló un piso discreto. Perdió su posición en la firma donde trabajaba, no por la infidelidad, por el ruido, por la exposición, por la imposibilidad de sostener cierta imagen después de que la historia real empezara a circular. No volví a verla en mucho tiempo, ni lo busqué. Lorenzo me llamó una mañana de domingo. Hablamos de libros, de comida, del mar. Ninguno mencionó a Susana hasta casi el final. Entonces él dijo algo breve. «Hiciste lo correcto hasta el final». Le respondí que había intentado hacer solo lo necesario, y eso era verdad. No quería convertir mi vida en una cruzada. Quería recuperarla. Eso hice. Volví a la oficina cada día. Volví a revisar rutas, costes, equipos, proyectos. Volví a dormir mejor, no enseguida, pero sí poco a poco. Empecé a cenar más veces con Bruno, sin móviles sobre la mesa, sin excusas de última hora. Y una tarde, muchos meses después, fuimos juntos al estadio. Nos sentamos sin hablar demasiado, como hacen los hombres que ya han dicho lo importante. Había luz dorada sobre el césped, ruido, gente, ni una sola nube de tormenta dentro de mí. En un descanso, Bruno me miró y me hizo una pregunta que no esperaba. «Si pudieras volver atrás, ¿habrías querido saberlo antes?» Pensé unos segundos. Luego respondí, «No, lo habría querido saber a tiempo», que es distinto, porque saber demasiado pronto a veces te hace actuar mal, y saber demasiado tarde te convierte en escombro. A tiempo. Eso era lo único que importaba. A tiempo para documentar, a tiempo para cerrar puertas, a tiempo para no perderme a mí mismo dentro de la humillación, a tiempo para recordar quién era cuando más falta hacía recordarlo. Me apoyé en el asiento y miré el campo. Entonces entendí con una paz seca algo que tardé meses en nombrar. Lo que de verdad me salvó no fue el dinero, ni los papeles, ni el abogado, ni siquiera las pruebas. Lo que me salvó fue no convertirme en otra cosa por culpa de ellos. No volverme histérico, no volverme cruel, no volverme pequeño. Seguí siendo el hombre que construye despacio, el que observa, el que no confunde el ruido con fuerza,
Y al final esa fue la única victoria que importó de verdad, porque hay personas que entran en tu vida para compartirla y otras que entran para calcular cuánto pesa antes de llevársela por partes. Cuando descubres que has convivido con una de las segundas, te queda una elección: romperte con el golpe o levantarte con toda la verdad en la mano. Yo elegí levantarme, y cuando por fin todo quedó atrás, comprendí algo más. La peor traición no es que intenten quitarte la casa, la empresa, el nombre. La peor traición es que intenten convencerte de que nunca fuiste más que un hombre fácil de usar. Y eso sí que no, eso jamás. Si esta historia te acompañó hasta aquí, gracias por estar al otro lado. Si te apetece apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo nos ayuda mucho más de lo que imaginas. Y si no sabes qué decir o te cuesta encontrar las palabras, a nuestro equipo le hará muchísima ilusión leer incluso un simple "gracias" en los comentarios.